en las dispensaciones de los tiempos acá en la tierra con la dispensación de los tiempos en los cielos. Entonces, está mostrando que nuestra casa espiritual debe ser administrada, tener una mayordomía con una actitud de diligencia importante. Porque, acuérdate, somos casa de Dios, somos templos del Espíritu Santo. No esas capacidades que nos dio el Espíritu Santo para darle los espacios del movimiento de toda su grandeza, nosotros no podemos tener estructura. Tenemos que quebrarlas, tenemos que quitar todo lo que esté mal fundamentado, mal, vamos a decir, enfocado en nuestra vida espiritual y darle lugar a Él en los fundamentos a través del Espíritu, porque los ministros competentes del nuevo pacto, que no son de la letra, sino son del Espíritu, están hablando de la dimensión de la eternidad de Dios. Así que la palabra de Dios es como parte de lo que dice competente. Sí, nuestra competencia no viene de nosotros, dijo el apóstol Pablo. Pero esa competencia que decía el apóstol Pablo estaba hablando una inmensidad. Estaba hablando, a mí me respalda la eternidad de Dios. Lo que yo te estoy compartiendo lo vi en un rincón en el cielo, a lo cual Dios se plació entregármelo, confiármelo, esa visión celestial que yo no fui rebelde, estaba lleno de estructura, de religiosidad, estructura de pensando que yo estaba sirviendo al Dios del cielo y estaba persiguiendo al cuerpo de Cristo. Entonces, empezamos a ver esas capacidades del apóstol Pablo en reconocer todos esos mecanismos y parte de ministraciones especiales de Dios que tuvo con este hombre de Dios. Puede decir, mi competencia no viene de mí, mi competencia viene de aquel que gobierna la eternidad, aquel que gobierna las alturas, la anchura, la profundidad y la longitud, aquel que la palabra no la puedes tomar literalmente nunca, nunca puedes tomar la palabra literal, porque Jesús mismo dijo, mis palabras son espíritu, mis palabras tienen una profundidad de eternidad que no la puedes limitar a un lenguaje solamente a la cual puede estar traducida mi palabra tiene una eternidad de inmensidad a la cual debes abrir tu corazón. No estrechéis vuestro corazón, decía el apóstol Pablo a los Corintios. Por eso, ¿para qué? Para que no siendo estrechos pudieran tener la capacidad de poder retener parte de lo que es la inmensidad de Dios. Entonces empezamos a ver, esto es parte de lo que hemos compartido, el día de ayer. Y es tan importante. ¿Sabe por qué? Se lo quiero traer de vuelta en esta hora para poder compartir parte de lo que realmente dice en la Escritura. Usted tiene que acordarse que en el libro de Romanos, capítulo 9, versículo 1, el apóstol Pablo estaba viviendo ya, transmitiendo las dimensiones de Dios. Estaba él transmitiendo lo que él estuvo en tercer cielo, transmitiendo lo indescriptible que es la palabra inefable, a lo cual no puede ser dicha por los hombres. Pero con ese entendimiento de tanto estar agobiado, de tanta gloria, él pudo retener por medio de la palabra que Dios le entregó y le confió para las generaciones. Él pueda a nosotros a través hoy dejarnos escrito parte de esa eternidad. Y lo vemos en Romanos 9:1, dice, verdad digo en Cristo. Escuche bien, mire, verdad digo en Cristo y no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Entonces, mire lo que está diciendo aquí. No es una palabra para que usted la tome con total ligereza. No es una palabra a la cual tiene una limitación literal en sus capacidades de entendimiento. Hay una profundidad y un mar profundo en esta palabra, porque dice, verdad digo en Cristo no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu. ¿Sabe que el Espíritu Santo tiene 3 niveles de capacidades para que nuestro Espíritu tiene 3 capacidades para en la unificación de la unidad del servicio con el Espíritu Santo, que son nada menos la intimidad, es un punto importantísimo. Otra de las cosas importantes es la memoria que tiene la conciencia. Hashizama. ¿Sabe qué quiere decir eso? Hay alguna dimensión de Dios en esa palabra que está escrita. Verdad digo en Cristo, no miento. Entonces, verdad
Él ya estaba hablando con el Espíritu de verdad. Cuando está hablando Jesús en el libro de Juan 16:13, ese Espíritu de verdad estaba hablando. No era solamente un consolador que iba a poder contener generaciones con cierta sabiduría y amplitud de poder ministrar, corregir, sustentar, amar, proteger, cuidar, guardar, dar visión y entendimiento. Había unas capacidades en ese término del otro consolador. El otro era el Espíritu de verdad. Y el Espíritu de verdad, el que yo le haré saber, y tomé de lo mío, y dice que yo tomó de lo mío mi Padre. Entonces mi Padre, eso está en el versículo 14, estamos viendo que el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo, toda la deidad divina de Dios en cuanto consolador. Entonces, cuando estamos viendo como consolador la inmensidad de Dios, estamos viendo que los niveles de conciencia a los cuales debe bajar a la iglesia tiene que ser de mayor temor reverente. ¿Por qué? Porque la conciencia está constantemente trayéndote a tus pensamientos, a todas las áreas a las cuales creativas que tenemos como áreas elementales que Jesús las estableció como mente, corazón y alma, a las cuales trabajando separadas eran necesarias estar ministradas direccionalmente, específicamente la mente, el corazón y el alma. ¿Por qué? Porque ahí está el primer mandamiento. El primer mandamiento que Jesús establece, y todo lo que antes se centralizaba solamente en el corazón o en el alma, estaba diciendo: es necesario que todos los centros de creencia que tenemos como fundamentos para poder vivir en la plenitud conmigo, tiene que estar circuncidada, hacer un corte en círculo de separación, la mente, el corazón y el alma, para que las dimensiones de Dios puedan estar entrando y poniendo posicionamiento a la generación. Una de las cosas a las cuales yo quiero que tú puedas ver junto conmigo, leamos de vuelta Romanos 9:1. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Mire qué precioso. Esto es algo maravilloso. Él está hablando de mi conciencia. ¿Por qué está hablando de mi conciencia? Y si la conciencia es la que actúa a través de la vida del nacimiento del Espíritu, fundida a través del Espíritu Santo divino de Dios. Usted tiene que saber que el Espíritu Santo trabaja en nuestro espíritu a través de comunicación, de intimidad y a través de la memoria de la conciencia. La conciencia tiene memoria. La conciencia tiene memoria para acordarte lo malo como para acordarte lo bueno. Entonces, cuando estás en una circunstancia a la cual estás expuesto a un riesgo, a lo cual las amenazas, mira las amenazas, le dijo nada menos los ministros que estaban siendo perseguidos para poder establecer el verdadero diseño. Dice: Señor, mira nuestras amenazas, haznos que oremos, que hablemos con denuedo de la palabra. Pero ¿qué se encontraban? Encontraban una oposición, encontraban una controversia. El pueblo judío no estaba abierto totalmente al entendimiento de la magnitud de nuestro Señor Jesucristo, y más cuando decía verdad digo en Cristo, un hombre que había perseguido la iglesia, un hombre que parecía que no tuviera autoridad diciendo verdad digo en Cristo. Entonces, y no miento, él estaba rectificando y mostrando que esa transformación del Espíritu Santo había entrado él en la eternidad de Dios. Él había entrado en una inmensidad por haber estado en el tercer cielo, que vino a ser participante de nada menos de ese cielo tan grande y maravilloso con tantas estrellas. Él empezara a iluminar acá en la tierra. Era un hombre a la cual, cuando dice mi conciencia, estaba ya fundido el espíritu de él con el espíritu del Padre, con el Espíritu Santo divino de Dios, con el espíritu del Hijo, con el espíritu de verdad. Entonces empezamos a ver que si mi conciencia está debilitada en ese nexo, en esa unicidad, en esa unión que es necesaria, yo no tendré nada menos. Una de las cosas más importantes, que la conciencia es la que marca nuestros pasos.
es la que pueda señalarnos todo aquello bueno como todo aquello que está todavía desprolijo, todo aquello que está desordenado, todo aquello que no está alineado, todo aquello que te está combatiendo en tu alma y te lo trae a la presencia del Espíritu del hombre, y el Espíritu del hombre, con la ayuda del Espíritu Santo Divino de Dios, entra a tomar alineamiento y ordenamiento, y entra que el Espíritu Santo empieza a regenerar el alma, a la cual tiene capacidades tremendas, extraordinarias, pero tiene que estar sometida al señorío del Espíritu Santo Divino de Dios. Si todas esas cualidades y virtudes que tiene el alma, que debe ser regenerada en cuanto a su raciocinio, en cuanto a su voluntad, para que su estructura, toda su voluntad es tan fuerte, la voluntad que está en el hombre, la voluntad del alma, que hace que rechace la voluntad perfecta divina de Dios. Entonces, ahí te encuentra el pueblo de Dios, se encuentra en una isla y a veces se encuentra en un desierto. ¿Por qué? Porque el alma, si no entramos por las vías de la puerta dimensional correcta, para que sea el Espíritu Santo por medio del Espíritu del hombre tome posesión y autoridad, entonces ahí hay un problema, que entra detenimiento, porque la conciencia te va a ver todo el mal funcionamiento que tiene el alma, te lo va a estar trazando, te lo va a estar pesando, te lo va a traer a memoria y te va a avisar 1, 2, 3, 4, 5, 10 veces. Pero hay momentos que después empiezas a pasar por una puerta dimensional que no es la correcta, que empiezas a afrentar al Espíritu de gracia, la gracia divina de Dios, a través del Espíritu Santo, a través que su conciencia está ministrando nuestra vida espiritual, nuestro espíritu, para que tenga fortaleza espiritual, tenga dominio y control de todo lo que combate en el alma y debe ser regenerado. Esa naturaleza caída la tenemos que volver a la estatura de la naturaleza divina para que podamos vivir con mayor plenitud. ¿Y sabe cuál es el momento oportuno para que podamos ver? Es según la vida de tu Espíritu Santo, es para que avive la conciencia. Al apóstol Pablo dice, mi conciencia me da testimonio del Espíritu. Entonces, escuche esto, él estaba hablando literalmente hacia él mismo, sin ver totalmente la inmensidad de Dios que estaba en él mismo. En él mismo él estaba hablando que como que su conciencia era la que medía las cosas. Y era tan grande la unicidad de su vida espiritual con el Espíritu Santo Divino de Dios, que el mismo Espíritu Santo le hacía ver todos los detalles de corrección para que pudiera vivir con plenitud. Capítulos anteriores, él dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará? Entonces él tenía las capacidades de entender que era nada menos Jesucristo. Nada menos era a través de todo aquello que él quería hacer y no lo debía hacer. Él veía una ley en sus miembros, dice, y otro en su mente. Dios estaba tratando los centros de creencia en el apóstol Pablo como está tratando con las generaciones en el tiempo presente. Pero tenemos que llegar a este punto. Este versículo, en cuanto a la conciencia, empezamos a manejar un direccionamiento tan perfecto, tan maravilloso en cuanto a la naturaleza y la estructura de la conciencia. Es una esencia a la cual Dios no ha confiado en el hombre interior, en esas capacidades que deben estar solamente regidas por nada menos por el Espíritu Santo. Entonces, usted tiene que ver una de las cosas en Primera de Timoteo, le enseña el apóstol Pablo a Timoteo, Primera de Timoteo, vaya conmigo, y usted acuérdese que terminó siendo un hijo engendrado por el apóstol Pablo, por más que él haya sido desde niño, era creyente. Pero Primera de Timoteo, busca conmigo, Primera de Timoteo 3:9, está enseñando algo maravilloso. Está mostrando algo que realmente él está constantemente con sus experiencias. También él quería que pudieran llevar a conocer todas las generaciones que tenían que quedar establecidas, porque él sabía que tenía que dejar un legado. El legado es lo más importante en cuanto a establecimiento de fundamentos y principios y estatutos y mandatos. Y no solo eso dejaba en cuanto al conocimiento literal, escritural, sino también dejaba las dimensiones de Dios para que los hombres no estuvieran limitados en sus capacidades y se abriera su entendimiento a que
que sea Dios con las capacidades de Dios para vivir con plenitud. Y entonces lo vemos en 1 de Timoteo 3:9, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Mire lo que dice, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Y sabe qué peligroso que es eso? Yo pareciera que muchas veces les reitero algunos versículos y sabe que el Espíritu Santo lo trae para dejarlo fundamentado. Ahora nuevamente me trae a mi espíritu lo que les enseñaba, no sé cuándo, hace unos días atrás, que decía, Habacuc decía, la versión K2, es una versión mesiánica israelita, dice así, dice, el hombre en cuya alma no es recta es incrédulo, pues el justo por la fe vivirá. ¿Y sabe por qué le estoy diciendo esto? Porque está diciendo del misterio de la fe. Entonces el misterio, hay algo que no sabemos y se nos tiene que revelar, que el misterio de la fe pasa para que nuestra alma esté totalmente contenida a través de la vida del Espíritu Santo, a través de la eternidad de Dios. Entonces ahí empezamos a ver una dimensión preciosa a la cual no la podemos perder. Dios la entrega y la entrega gratuitamente. Mira lo que te dice, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Entonces, cuando empezamos a ver ahí, hay un detalle, que guarden el misterio. Entonces, hay algo que no se nos ha revelado todavía de la inmensidad de la fe. La inmensidad de la fe en cuanto a capacidad de extensión es, vamos a decir, es inalcanzable. Yo puedo tener una fe que puedo mover los montes, Shitara, Maranda, y usted tiene que tener esa actitud de creer. Esa fe que tuvo por instancia, por momento del apóstol Pedro, que caminó sobre las aguas, esa impetuosidad. Después quita él en sus pensamientos, en su estructura de pensamiento, no podían mantener lo sobrenatural de Dios en sus estructuras de pensamiento. ¿Qué es lo que hizo caer? Fue la fe. Fue lo que no estaba renovado dentro del alma, a la cual afectó, que abrió una puerta de la duda y de la incredulidad para que no obedecer de caminar por la palabra. Tú tienes que caminar. Ven, Pedro, ven y camina sobre la palabra. Camina sobre la palabra. Cuando dejamos de caminar sobre la palabra, cuando dejamos de no entender la anchura, la profundidad, la eternidad, lo sobrenatural de Dios como misterio de la fe, empieza a entrar en una, ¿sabe qué? En una circunstancia que cuanto está un detenimiento, es como que se fue de a poco y perdió el posicionamiento de la fe, que como cuanto empezó era una fe sobrenatural, y cuando dejó hundirse, ya esa fe no se había completado, no se había engrandecido. Imagínese, ya caminar varios pasos sobre la palabra, caminar sobre lo sobrenatural de Dios, que iba caminando sobre el agua igual que Jesús, que tendría que habérsele multiplicado la fe. Entonces, ¿dónde está el misterio? El misterio está las cosas que no tenía corregida el apóstol Pedro. El apóstol Pedro vivía un día en el cielo y otro día vivía en las tinieblas, cerca de los precipicios, cerca del infierno. Acuérdate que Jesús le dijo, Satanás, apártate de mí. Y entonces y otro día él estaba diciéndole, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo, Pedro, eso no te lo ha revelado carne ni sangre, eso te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos, y que solo lo revela por medio del Espíritu Santo divino de Dios. Entonces tú has entrado, Pedro, en la inmensidad de Dios. No puedes dejar de caminar sobre el agua, sobre lo sobrenatural. ¿Por qué conveniste conmigo? ¿Por qué conveniste conmigo? Pon los ojos en las cosas de Dios y no en las de los hombres, le dijo el Señor Jesucristo. ¿Y por qué se lo dijo? Porque Él quiere que esa fe, que es un misterio, ¿vio lo que dice? Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Entonces, ¿sabe que la fe lo que hace? Entra a darle la orden que toda la memoria de la conciencia que tiene para nosotros estar apercibidos,
Él quiere que la limpiemos a través de que nuestra fe, ese misterio que está en la fe, para que pueda alcanzar el mayor nivel, es que tu alma tiene que ser recta para que no haya incredulidad y que puedas fundamentar tu verdadera fe en Cristo. Entonces tenemos que ¿dónde trabajar? En el Espíritu y en el Espíritu Santo. Tenemos que trabajar el alma, amados de Dios, amado pueblo de Dios, para que podamos limpiar nuestra conciencia. Tenemos que guardar el misterio de la fe, que es poder regenerar nuestra alma a tiempo para que no claudique en dos pensamientos, para que no fluctúe, para que no sea fluctuante, para que puedas ver la gloria de Dios rodeándote para hacer un milagro en tu casa y tú no estás dispuesto para recibirlo. Entonces la iglesia tiene que despertar en la actitud de la magnitud del misterio de la fe. Shirá Maranda Yaya. Entonces tú te das cuenta que cuando empezamos a ver esa eternidad de Dios, el misterio de la fe, muchas veces creemos por otros y le queremos trasladar nuestra fe a otros, pero cuando se nos viene la prueba, nosotros no tenemos una capacidad de poder absorber la prueba para que esa prueba traiga paciencia y la paciencia traiga nada menos una fe renovada en esa espera, en esa comunicación de Dios. Pero ¿qué pasa, amado? Yo tengo que tener conocimiento de la palabra. El alma debe conocer las palabras de Dios. La palabra que tiene espíritu y vida, que trae para regenerar el alma. ¿Hasta cuándo no vas a hacer un esfuerzo, iglesia, de que el alma pueda estar alineada, ordenada, tus 5 sentidos, tus oídos, tus ojos, tus manos, todo lo que tú ves, todo aquello que Dios te confió en esa, nada menos esos niveles de poder sentir vamos a decir, las dimensiones de Dios en las capacidades, y nosotros creemos que como hemos sido así formados, ya tenemos todo y no nos damos cuenta que tenemos que descubrir qué somos para Dios, qué somos lo que Él creó en nosotros, cómo somos. Hay gente que realmente ha estado envuelta vamos a decir, todo lo que es antagónico ante Dios. Pero Dios tiene aún para esa persona, tiene una puerta dimensional, que si Él se anima y si a Él se esfuerza y si Él cree, automáticamente Dios le abre la puerta. Ayer tuvimos un privilegio, de repente entró una persona que quería entrar a la reunión y esa persona había estado con los macumberos, con los hechiceros, había estado con todo, pero venía ahí a humillarse, a buscar la presencia de Dios. Cuando hay un hombre que tiene disposición, su alma está clamando a gritos para que pueda traerle un direccionamiento, para que traiga un alineamiento, para que pueda traer ordenamiento. Entonces, amado de Dios, si esa persona que no está bajo las atmósferas correctas viene a la casa de Dios humillada para poder buscar que su alma esté sometida al señorío de Cristo, iglesia de Jesucristo, ¿qué estamos haciendo? Tenemos que tener nosotros ese temor reverente de estar ante la presencia, pero con entendimiento de Dios. Para que usted no vaya a la iglesia a conformar la vida de otro. Hoy para que me vea el pastor, para que me vea el amigo que me invitó, mi hermano, mi mamá, mi primo, mi vecino, mi conocido, mi jefe me invitó a la iglesia y voy. Usted vaya porque necesita de Dios. Usted vaya porque Dios, el plan de la iglesia es para tu vida. Es para que puedas estar preparado para aquel día inminente en secreto. ¿Está conmigo? Entonces, hay cosas que tenemos que poder ver en la eternidad y la inmensidad, en la profundidad a la cual la conciencia tiene que estar limpia y sabes cuáles son los actos de fe. Yo cuando entro en los misterios de la fe, yo entro a caminar nada menos sobre las palabras de Dios. Esas palabras que tienen espíritu y vida. Dice Jesucristo, aquel que está muerto, el que cree en mí, aquel aún aunque esté muerto. Dice Yutusara Karamayara, dice alabado sea Dios, qué precioso, aunque esté muerto vivirá. Entonces,
¿Qué es lo que te puede dar vida si no es una palabra con medio del Espíritu Santo? Esa palabra que tiene la eternidad de Dios que quiere entrar a tu corazón. Esa palabra a la cual quiera levantarte y posicionarte en todos los tiempos que has perdido durante generaciones. Dios te está llamando a posicionarte, a ponerte donde tienes que estar, en qué lugar y qué hora. ¿Por qué? Porque si no, ese misterio ¿sabe qué significa guardar en el original? Guardar es mostrar visión. Entonces tenía que guardar el misterio de la fe, tenía que mostrar la visión del misterio de la fe. Dice, cuando vemos en palabras que dice, contiende ardientemente por la fe. Entonces empezamos a ver, pero si la palabra no se ha hecho para contender. Entonces la palabra dice, contender ardientemente por la fe. Entonces, ¿sabe qué te hace ahí? Te prueba. ¿Cuánta palabra tenés para responder al sistema? ¿Cuánta palabra tienes por medio del Espíritu Santo para que le quite las escrituras de aquel que viene a amenazar? Si existiera Dios, ¿dónde está tu Dios? Entonces tú tienes que conocer a tu Dios. Tú tienes que conocer al Espíritu Santo divino de Dios para poder acallar las bocas, como dijo Jesucristo, que a las bocas le tapaba a los demonios. ¿Sabe que los demonios entran a funcionar en el pensamiento cuando no le das una respuesta? ¿Sabe que viene la influencia del sistema? El sistema diabólico sobre la persona que ya te doblegó un área y te empieza a dar, te empieza a bajarle el hacha. Entonces cuando esa hacha está formando como una palabra de cortar desde las raíces, lo vivimos antagónicamente. Nosotros tendríamos que cortar de raíz todas las generaciones a las cuales han querido fundamentar incorrectamente. Y sabe que el sistema, más el sistema diabólico, empiezan a hacer, ¿sabe qué? El sistema del anticristo, la manifestación del anticristo, te empiezan a confrontar tu vida espiritual, te empiezan a confrontar en cuanto a todo lo que te tienes que mover. El sistema te está dirigiendo de las narices, te está llevando a hacer lo que ellos quieren. Si no te estás obedeciendo a Dios y la palabra, entonces es un tiempo peligroso. ¿Pero por qué es peligroso? Jarramaraya. ¿Sabe que lo importante que usted tiene que ver? Una de las cosas maravillosas que el Espíritu Santo siempre ha querido fundamentar a las generaciones de hombres. Y yo quiero que podamos ver en Romanos 2, capítulo Romanos 2, santo, 2, versículo 13. Mire lo que dice. Porque no son oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Por cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es, espere un momentito, de lo que es, alabado sea Dios, lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. Alabado sea Dios. Mire lo que dice aquí. Yo quiero que usted esté viendo esta inmensidad. Yo quiero que usted pueda disponerse a ensanchar el corazón y el entendimiento. ¿Sabe lo que dice? Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Una cosa es, Jesús dijo, la ley y los profetas, dijo, yo vine a cumplir la ley, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplirla, yo vine a establecerla, yo vine a que pudiera, pero ¿qué? Él dijo que le iba a abrogar. No, yo no vengo a abrogar. Entonces la ley está establecida para que nosotros sea fundamento a través de la escritura. Eso dice Hebreos 8:5, dice que son fruto de, nada menos, dice que es sombra y figura de lo celestial. Entonces, si yo tengo que conocer las sombras y figuras de la escritura, la tipología, la simbología, todo lo que es la hermenéutica, la escatología y toda la dimensión en cuanto a teología y tiempo de lo que tiene el Señor para poder
establecer a un hombre, solamente el Espíritu Santo hace con todos esos elementos. Entras en una dimensión de entender que esa ley escrita en los corazones debe estar escrita, establecida la palabra en tu vida. Cuando no está establecida la palabra en tu vida, viene la acusación del sistema, viene la presión del sistema y te entra a acorralar en lugares a los cuales no tienes una palabra con el Espíritu Santo divino de Dios que puedas doblegar al enemigo y al sistema y a todas las estructuras de pensamiento que entran a combatir en contra de lo que tú crees. Entonces tu fe empieza a decaer. Entonces tu fe empieza a tomar una posición inadecuada, porque sabe que entras a caminar por la apostasía. Tus pensamientos entran a ser gobernados por el espíritu del anticristo en cuanto a apostasía. Y entonces, ¿por qué? Porque tu fe no fue regenerada, el misterio de la fe, y no guardaste la visión de abarcar el entendimiento de que tenías que regenerar tu alma a tiempo. No, cuando ya esté a la puerta de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hallaré fe a la tierra cuando yo vuelva, dijo Jesucristo. Entonces, parece que esa palabra, que fuera un amuleto, no, amado mío, si lo dijo el Señor, que Él estaba preocupado, si cuando volviera iba a hallar fe. Entonces, no podemos estar viviendo una vida a la cual fluctúas. El fluctuar es triste porque dice: aquel que esté falto de sabiduría, pídamela, que yo se la doy en abundancia y sin reproche. Pero pida con fe, no dudando nada, porque aquel que duda no piensa recibir cosa alguna del Señor. Entonces, aquel que duda, entonces cuando yo ya doy ese paso de la duda, abre el campo terrible de la incredulidad. Y la incredulidad te da un espacio más grande para caminar, a la cual tú caminas por las palabras de incredulidad, a las cuales son un peligro porque te llevan a la desobediencia. Entonces, tenemos que replantear nuestra vida espiritual. Tenemos que replantear tantas cosas a las cuales Dios está queriendo poder establecer y poder dimensionar hombres y generaciones enteras a través nada menos de la maravillosa grandeza de la fe. Esa fe a la cual la podemos mostrar en montones de eventos, pero tenemos que primeramente saber de dónde radica la fuerza, de dónde radica la debilidad, de dónde radica en los momentos más impetuosos de tu vida espiritual, emocional, te hacen caminar sobre las aguas, pero en los días a los cuales las emociones están en un ambiente antagónico de tristeza y de consolación, tu vida no está parada delante de la palabra, no está pronta para caminar por la palabra de fe, sino que dejas gobernar por las atmósferas a las cuales el enemigo astutamente te quiere llevar y inducir para que puedas hacer una vida totalmente, ¿sabe qué? Fluctuante, una vida de doble pensamiento, una vida que hace claudicar en tus pensamientos. ¿Qué es lo que hago? ¡Ay, qué hago! Dios mío, por favor, ayúdame. Cuando entramos en esa área es porque estamos desesperados. Cuando entra la desesperación es porque no tenemos una esperanza guardada a través de la palabra. Es porque no tenemos pacientemente esperé en Jehová. Pacientemente, dijo nada menos el rey David. Pacientemente esperé. Está diciendo 2 veces que con paciencia, y hay que saber esperar. Sabe que esos son los atributos más grandes que puede tener un hombre, un siervo, una sierva de Dios, una mujer, un hombre de Dios, que pueda esperar pacientemente en Jehová. Pueda esperar pacientemente porque ¿sabe qué? Que los que saben esperar y los que tienen paciencia entran a desarrollar los mayores niveles de un hombre que guarda. Dice que el Espíritu fiel lo guarda todo. Empieza ese hombre a ensancharse por dentro para ser ministrado por el poder de Dios, para ser ministrado por la manifestación divina del cielo. Y ese hombre se ensancha y empieza a contener la sabiduría, la inteligencia, la prudencia, el buen juicio. Pero cuando está contenido por el Dios de los cielos, cuando está contenido por el Espíritu Santo divino de Dios, cuando está contenido y sabe lo que dice la Escritura, cómo continúa la Escritura,
Dice, pacientemente esperé en Jehová y Él se inclinó a mí. Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Amado de Dios, el Señor se inclina a nosotros y te exalta cuando fuere tiempo. Cuando sabes esperar con paciencia, cuando sabes esperar con la fe, esa fe que no fluctúa, esa fe que no tiene duda ni incredulidad, para que puedas vivir en obediencia, para que puedas avanzar y establecer todo lo que Dios te ha confiado. Dios te ha confiado cosas grandes, pero las conoces, las que te ha confiado. No vaya a ser que el enemigo todavía ya esté dando vuelta a las atmósferas y te haga olvidar de tu llamamiento. Usted debe saber que el único que puede cumplir promesas es Dios. Si Dios lo llamó con propósito, tiene que saber usted. Cuando me hicieron recibir a Jesucristo, me dijo, no todos son llamados, no todos, Dios llama a muchos, pero dice, hay algo que me dejó maravillado, dice, que llama al cual te ha escogido, Dios te ha escogido. Entonces cuando vemos, muchos son los llamados y pocos son los escogidos, ¿en qué lista tienes que estar? ¿Sabe qué es un orgullo santo que te diga, sí, ¿sabe qué? Dios te tiene entre los escogidos. Amada de Dios, amada iglesia, Dios te tiene entre los escogidos. Dios te eligió. Si hoy estás escuchando la radio, porque ya eres escogido de Dios. Y si tu vida está en riesgo de muerte, Dios está diciendo, no temas, yo te ayudo. Sigue adelante, no te detengas. Pero esa fe tiene que ser transcrita a tu vida espiritual para que no un día te levantes, otro día te caiga, otro día te levantes. No, porque el alma está gobernando. Decile al alma, detente aquí para que obedezcas a la voz de Dios, obedezcas a la palabra. No puedes estar fluctuante. Sabes que cuando dice la palabra que va a dividir el alma del espíritu, la espada, que es la palabra de Dios. Una generación que van a estar en el espíritu y otra en el alma. Alabado sea Dios. ¿Qué le pasarán a aquellos que viven en el alma? No conocen tiempo profético, no conocen la plenitud de Dios, no conocen la inmensidad de Dios, no conocerán la eternidad de Dios en el tiempo escatológico profético, en la venida inminente, porque estarán mirando desde la ventana de afuera en la gran tribulación. Y amado, Dios no quiere que una vez que ya has caminado con Dios, una vez que has oído de oída, dijo Job, te había oído, pero tú tienes que verlo, tú tienes que ver la inmensidad de Dios, tienes que ver la eternidad de Dios, y es solo a través de la fe. Pero ese misterio de fe viene y nace de que tengas ordenada, corregida y sujetada tu alma, tus emociones, tu raciocinio, tus sentimientos, tus 5 sentidos, y tu voluntad está en el señorío directo al espíritu del hombre que está gobernado por el Espíritu Santo Divino de Dios. Es la única forma que la iglesia pueda estar posicionada a las generaciones. ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Cuándo lo vas a empezar? No es como una dieta esto, hermano. Ahora empezalo, ahora, no el lunes. Empezá hoy, ayer, ahora, en el nombre de Jesús. Empieza a tratar con tu alma. Pero ¿vio lo que dice? Romanos 2:15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles. ¿Vio lo que hace la conciencia? La conciencia te acusa. ¿Vio ese término normal que decimos? Acá dice que la conciencia va a venir para acusarte. ¿Por qué? Porque la conciencia tiene memoria. El Espíritu Santo es el que tiene nada menos ese poder divino de Dios para traerte en su CPU todo el ordenamiento de tus conductas erróneas, las cuales no las has alineado. Aunque hayas caído de la gracia, Dios te da de vuelta la oportunidad de restaurar, de regenerar y restituir. Pero entonces, una vez que comenzaste, no te detengas. Una vez que ya has abierto la puerta dimensional que Dios te puso por delante, no te detenga. Esa es la forma que el alma no pueda llegar a gobernar nunca más. Todos los días te querrá acusar, todo cuando te equivocas. Pero ¿sabe qué? También da testimonio
y defendiéndole la conciencia. Entonces va a llegar un momento que la conciencia por medio del Espíritu Santo te va a decir: no temas, no temas, estás caminando correctamente, estás sujetando el raciocinio que te gobernaba en el pensamiento y te llevaba a pensamientos que no estaban en obediencia a Cristo. Esa fortaleza y argumentos que querían atacar en tu pensamiento entraron en gobierno a través de mi Espíritu. Por eso no temas, sigue adelante, no temas, yo estoy en el cuidado de ti, sigue, 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 en el nombre de Jesús. Porque Dios te ama. Dios, si te escogió para este tiempo, es porque quiere entregarte cosas grandes. Dios, cuando entrega, no entrega cosas pequeñas, porque la eternidad de Dios no puede ser contenida por los hombres. Así que todo lo que te puede entregar es grande delante de la presencia de Dios. Aún aunque tenga que solamente limpiar la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque cuando está limpiando la iglesia, está solo con Él. Es un privilegio que aún Dios te da en ese lugar que parece el más insignificante. Dios te conoce en los secretos, Dios te conoce y Él te ordena tu vida. Él va por delante en tu vida y Él establece cosas nuevas cada día por tu conducta de intimidad. Yo te veo en los secretos cuando das una barrida, cuando limpias y no dejas el papel porque quizás ese no lo van a ver y te vas y ya estaba todo limpio y empezás a limpiar de vuelta. Hasta en esos detalles Dios tiene detalles tan grandes que esos dice que esos te defienden ante cuando venga el enemigo a querer, pero mira y quiere acusarte. El enemigo va a estar la conciencia para traer memoria al Espíritu Santo y decirle al Espíritu: sí, te está acusando y mira cómo te acusa, con autoridad y legalidad. Y no le des legalidad al diablo que te acuse por cuanto tus errores no están corregidos delante del altar de Dios. Entrar en ordenamiento, entra a pedir perdón si es necesario por todo lo que puedas haber hecho. Entrar en una comunión de dimensiones de Dios a los cuales pueda decir que la conciencia dice: tengo buena conciencia y me da testimonio por medio del Espíritu Santo que estoy viviendo, queriendo vivir en plenitud. No le he alcanzado, no le he buscado, no he encontrado la excelencia de alcanzarla, pero quiero caminar en ese camino de perfección. Quiero llegar a la estatura del varón perfecto. Pero que tengas eso en tu corazón, que tengas eso como fundamento, que quieras alcanzarlo. Dios va a ver en la profundidad, Dios va a ver en tu corazón, Dios va a ver en tu pensamiento. Todo lo que estés combatiendo ahora se corta, se rompe, es derribado y abortado todo plan y asignaciones diabólicas para que puedas comenzar en este mismo momento. Ese tiempo Dios quiere que puedas recuperar. Dios tiene una magnitud de los tiempos. Él acelera y desacelera. Hay un tiempo y aún dice Él: me tiene por tardanza. Acuérdese que un día dijo Josué: detente solo en Gabaón, detente solo en Gabaón. En ese mismo lugar hubieron acontecimientos que se presentaron 1000 holocaustos. Ese 1000 holocaustos bajó la sabiduría del cielo para poder gobernar la nación y gobernar al pueblo de Dios. Entonces cuando se detiene, dice que por 24 horas estuvo detenido el sol en un lugar y Dios le dio la victoria a Israel en esa batalla. ¿Qué es lo que no puede hacer nuestro Dios? Detener aún los tiempos. Si sientes que has tiempo perdido, Dios quiere posicionarte en este tiempo. No deje que el enemigo se infiltre en la conciencia que está gobernando el Espíritu Santo Divino de Dios. Porque dice la palabra de Dios: Ayataranda la maraya. Vaya conmigo, el Señor me está dando una palabra. Vaya conmigo en el libro. Qué precioso el Espíritu Santo. Usted ya la conoce, esta escritura. Vaya conmigo, alabado, vaya conmigo al libro de Zacarías. Alabado sea Dios. Zacarías capítulo 3. Mire lo que dice. Amado de Dios, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. ¿Sabe cuándo van a querer acusarle Satanás? Pero cuando usted está queriendo ser ordenada y regenerada su alma para que esté sometida al señorío del Espíritu Santo Divino de Dios, unido al Espíritu del hombre, va a querer destruirte, va a querer acusarte para que no hagas el proceso de sujeción, de ordenamiento, tu alma sometida al señorío de Cristo. Y va a venir a acusarte.
Pero ¿sabe quién tiene el gobierno? ¿Sabe quién tiene el poder? El Espíritu Santo Divino de Dios, el cual da testimonio. Su conciencia en las ministraciones especiales, en lo secreto, ven la manifestación del Espíritu Santo para poder detener toda acusación del diablo. En el nombre de Jesús. Y dice así, y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Él estaba con unas vestiduras que no eran agradables ante Dios. Eran unas vestiduras que estaban mostrando algún error. Este no es uno de los del tizones encendidos. Este no era uno de los que estaban en el altar dando luz. ¿Cómo está ahora? Sí, le estaba acusando. Y dice, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de Josué diciendo: quitarles esas vestiduras viles. ¿Qué hace? Ese es el Padre. Ese es un padre. Esos son los padres apostólicos, ministros competentes del nuevo pacto, con una dimensión de la eternidad, que cuando ven a un hombre con vestiduras viles, lo abrazan, lo contienen, lo retienen, lo preparan, lo dimensionan y lo posicionan en el tiempo profético. Entonces dice, quitarle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Pueblo de Dios, entiende esto. Cada vez que venimos nosotros a Jesucristo, venimos con vestiduras viles. Y el Padre tiene un amor tan grande que quiere que te vistas con ropa de gala. Y esa ropa de gala no es que te puedas poner un vestido de 3,000, 4,000, 50,000, 100,000 pesos, sino que son las ropas de vestidura al cual Dios quiere. ¿Quién te está vistiendo, amada iglesia? ¿Quién te está vistiendo? Vístete como escogido, vestido como escogido. Mira, no te olvidéis que yo te llamé como escogido. ¿Dónde has dejado tu primer amor, iglesia? Ven y vístete como escogido. Pónete vestido de gala. ¿Pero para qué? Lishara talam ni cama. Y dice la palabra de Dios: quitad esa vestidura viles. Y a él le dijo: mira que te he quitado tu pecado. Amado, hoy comienzas una vida nueva. Hoy el Señor te dice: amado mío, mira que he quitado tu pecado. Mira que hoy te he quitado tu pecado, que era lo que gobernaba el alma y te hacía fluctuar en tu vida espiritual, y tropezabas y caías y te levantaba, te caías y te levantaba. Hoy el Señor dice: deja esos vestidos a los cuales estás atada y detenida, porque tu alma quiere gobernar tu vida del espíritu. Hoy dice: sácate ese vestido y pónete vestido de gala, vestido como escogido. Ese es el vestido de gala que Dios quiere que ponga la iglesia. Pongan ella y Yutunaya. Y dice: y te he hecho vestir de ropa de gala. Estoy leyendo Zacarías 3:4. Y después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron la ropa. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué. Escuche, esté atento, iglesia. Mire lo que dice: pusieron también, ¿qué? Vestiduras limpias. Pongan mitra limpia en su cabeza. Empezó la cabeza como orden de autoridad, como ordenamiento en el pensamiento, con la dependencia solamente en su mente, para poderle, ¿qué? Antiguamente en la mitra estaba escrito santidad, santidad en plata, en el material de plata. ¿Y era para qué? Para que podamos recordar en nuestro pensamiento que guardando la santidad de Dios, guardamos el ordenamiento del cuerpo, guardamos el ordenamiento del alma, guardamos el ordenamiento de poder, el misterio de la fe no sea perjudicado y atacado con incredulidad y desobediencia, por cuanto está perdiendo el ordenamiento de orden de tu cabeza. Que tienes que estar unida tu cabeza a la cabeza de Jesucristo. Acuérdate, varón, varona, tú eres cabeza donde estás. ¿Para qué? Para que nunca más seas cola. ¿Pero para qué? Porque dice que una vez que te pone mitra, te pusieron una mitra limpia sobre tu cabeza y le vistieron la ropa, le completaron todos los vestidos.
Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y esté atento, ya estaba vestido, ya le había puesto mitra nueva, ya le había puesto ropa de gala, ya le había puesto todos los vestidos. Y aún así el ángel de Jehová le dijo, lo amonestó a Josué. Escúcheme, esa amonestación reciba la iglesia. Siéntete amonestado, ya te va a limpiar, ya te limpió, ya te restauró, ya te limpió, ya te puso un vestido nuevo. Pero dice que lo amonestó el ángel y le dijo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios y entre estos que están allí, y allí te daré lugar. Alabado sea Dios. Entonces empezamos a ver que todo el misterio de la fe, de la conciencia, empieza a traer una dimensión en ese que guardemos, que tengamos la visión del entendimiento de nuestras capacidades, de conocer la anchura, la longitud, la profundidad, la altura de la inmensidad de nuestro Dios altísimo. Nuestro Dios gobierna todo el universo. Nuestro Dios, nuestro Dios tiene la inmensidad de la dimensión del misterio de la fe. Es que puedas navegar aún dentro de las dimensiones de Dios. Imposible agradar a Dios sin fe. Imposible agradar a Dios sin fe. Aún para agradarle a nuestro Padre Celestial tenemos que tener fe, pero una fe sana, una fe no circunstancialmente, una fe porque Dios movió la mano por misericordia y por gracia. Dios movió por amor, movió su mano para los hombres y mujeres que tenían la necesidad de ser tratados, contenidos, ministrados y aún dimensionados para posicionarlo al destino profético. Dios tiene todo ese cuidado, pero tú tienes que cuidar nada menos lo que eso hizo Dios, es para que puedas tener cuidado de qué. Que es gratuito, que por medio de la gracia, es el favor divino de Dios. Pero no lo desprecies, no lo rechaces, déjalo establecido en tu vida inamovible. Y sabes cómo es, a través del misterio de la fe. Ese misterio de dimensión para que la conciencia esté totalmente limpia, pueda entrar vistiendo. Cuando está limpia la conciencia, nuestros vestidos no están viles, nuestras vestiduras ya no son viles, nuestras vestiduras empiezan a tener la transfiguración de Dios, la transfiguración del libro de Mateo 25, 17, que habla que Jacobo, Pedro y Juan fueron traspasados por la luz de la transfiguración de los vestidos de Jesucristo. Amado de Dios, cada vez cuando la conciencia que gobierna nada menos el Espíritu Santo entra a operar con la limpieza de las vestiduras a través que el alma no gobierna el hombre, entonces empezamos a tener la posición de excelencia. Tenemos un camino por delante. Dice que Él formó 5 ministerios, constituyó para poder perfeccionar a su cuerpo de Jesucristo, para perfeccionar a su iglesia, para posicionar la iglesia en el último tiempo, para que brille, para que no esté en oscuridad y en tiniebla, sino que esté dando generaciones para el diseño correcto. Iglesia de Jesucristo, es ahora. Es ahora, no puedes estar detenido. ¿Estás comprendiendo? En el nombre de Jesús. Y para terminar, yo quiero que vaya. Alabado sea Dios. Primera de Pedro. Mire lo que dice también el apóstol Pedro. Usted tiene que saber que el apóstol Pedro fue el único que pudo hablar de la naturaleza divina. ¿Sabe por qué? Porque él mismo tuvo que ser regenerada su alma a una estatura divina en la unidad con el Espíritu, porque si no fluctuaba. Pedro fluctuaba, acuérdese que lo negó 3 veces, pero cuando estuvo en el patio de Caifás y Jesucristo había sido azotado, lo empezó a negar. Dice que la última vez que lo negó, dice que lo miró Jesús, lo miró a los ojos, y dice que cuando salió de la puerta, salió tras la puerta. Él entró por una puerta y salió por la otra puerta. Dice que lloró amargamente. Ahí vino recién la conversión del apóstol Pedro. Su vida había sido fluctuante. Su vida no había sido dimensionada en las dimensiones de Dios. Él veía y andaba por impetuosidad, no por regeneración de su alma, sino por la osadía, por ese atrevimiento que tenía, por amor, por amor, por amor. Pero no solo basta que tú tengas que amor para Dios, sino ha hecho la transformación en tu vida espiritual, en tu vida de tu alma, en tu
tu vida completa para poder establecer diseño, establecer generaciones y aún con tu testimonio vivo puedas trascender a las generaciones. Entonces es importante, mire lo que dice. Bendito Dios del cielo. Primera de Pedro 3:21 dice, y terminamos. El bautismo que corresponde a esta hora no es esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia a Dios. ¿Vio lo que decía? Que cuando nosotros entramos en la muerte y resurrección, todavía ahí dice, no quitando las inmundicias de la carne. Así que cuando tú has sido sumergido, y nada menos en la muerte y resurrección, tú resucitas en Cristo Jesús como una vida nueva, pero tienes que regenerar, quitando la inmundicia de la carne, quitando todo aquello que va a atacar en tu alma, en la postura que la cual quiere posicionar la voluntad fuertemente en controversia del espíritu nacido de nuevo. Entonces, cuando no nace bien el espíritu de nuevo a través de una verdadera conversión para que Jesucristo lo sane, entonces viene ahí la mayor dimensión. ¿Por qué? Porque van a empezar a atacar. Cuando no nace el espíritu, dice que hay inmundicias en la carne. ¿Sabe qué? Entonces empezamos a ver que ahí dice que no te limpia. Dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, pero no quita las inmundicias. No quita las inmundicias de la carne, sino como una aspiración, como que te está abriendo una puerta dimensional para que puedas caminar en una buena conciencia con Dios, porque vas a depender de la conciencia que está en el Espíritu Santo Divino de Dios. Eso está diciendo el apóstol Pedro. Él está hablando de una dimensión de eternidad a la cual solamente por medio del Espíritu Santo nos da la capacidad de poder entender el plan perfecto y divino que tiene Dios con tu iglesia, Señor. Tu iglesia de Uruguay, Señor, viene a traer posicionamiento. El alma de las generaciones se regeneran para poder vivir en una sola plenitud por medio de tu Espíritu Santo. Gracias te damos por este día. Gracias te damos, Padre del cielo. Y deja esta palabra establecida a las generaciones de tu pueblo. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús, por tu amor, por tu misericordia, por tu perdón. Que esa deidad de Dios, majestuosidad de Dios, la eternidad tuya, la podamos contener en nuestra casa. Que podamos ser unos buenos dispensadores de los tiempos proféticos. Que podamos estar preparados en la dispensación de los tiempos como buen mayordomo de nuestra casa. Un buen administrador de mi casa espiritual para que habite la deidad del Altísimo. En el nombre de Jesús. Te bendecimos. Amén.